Al Filo llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.lat. Modelo por armar, podría ser para armar también, pero bueno, optamos por el por y no por el para conversar sobre un tema que va a ser motivo de debate todo el mes de enero y después más seguramente, probablemente febrero también, las posibles reformas que se hagan y finalmente la confirmación en una segunda votación del adelanto. Hemos invitado a Fernando Tuesta Soldevilla, que fue jefe de la OMPE, que es el principal experto en temas electorales, presidió la Comisión de Reforma Política hace unos años, que planteó una agenda muy completa de reformas que fueron asumidas parcialmente y fragmentadamente e incluso se desnaturalizaron. Lo hemos invitado a él para conversar sobre qué debería pasar primero, ¿no? En términos de las posibles reformas que se debatan, si es conveniente que haya algún tipo de reforma y qué podría pasar, que no es lo mismo. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Gracias por la invitación. Fernando, entre lo que uno puede proponer y lo que este Congreso puede decidir, pues es casi un oxímoron, ¿no es cierto? Es la contradicción total, pero quería empezar por una pregunta que a mí me tiene preocupado, ¿no? ¿Qué pasa si, y después hablamos de la reforma, qué pasa si en el momento en que se inicia la siguiente legislatura, nuestros parlamentarios dicen, bueno, no hemos terminado de hacer algunas reformas, tenemos que todavía ponernos de acuerdo y dilatan la segunda votación para aprobar el adelanto de elecciones? ¿Qué pasaría en ese escenario? ¿Se puede dar o no? Bueno, sí se puede dar, digamos, teóricamente se puede dar. Mira, cuando una reforma constitucional supera los 66 votos, que es este caso, ya no hablemos de 87, que también lo superó, claro, se puede llevar a referendo. Es más, han habido ocasiones en que una primera votación superó los 66, pero no se llevó a referendo. Claro, pero eso lo tiene ¿quién da pie a ese momento si es que hay una suerte de vacío? Es que ese es el tema. Repito, generalmente este ha sido un margen en donde se ha movido entre, digamos, el interés o dejarlo ahí dormido, porque no había pues la urgencia como ahora ocurre. Entonces, no solamente podría ocurrir lo que tú dices, podría ocurrir que en una segunda votación se llegue a 86. Pero no hay reforma constitucional. Claro. Pero como ya superó los 66, ya se puede convocar, ¿no? Entonces, habría que hacer el referéndum. Claro, Ahora, pero ¿a quién le toca hacer el acto de convocatoria? Para que nuestros amigos entiendan claro, ocurrió, por ejemplo, ya la vez pasada, y el referéndum lo convoca también el presidente de la República. Pero, repito, si tú quisieras boicotear esto, vas por uno, dilatarlo, como tú dices, porque además el Congreso podría decir, mira, efectivamente lo tenemos que aprobar en la segunda legislatura, pero la legislatura va del 1 de marzo hasta el 15 de junio.
Claro, y puedes aprobarle el 15, ¿no es cierto? O el Entonces, 14 a la nosotros noche, ¿no? tenemos todavía, digamos, tiempo para discutir y que esto es importante y necesario, lo cual también es cierto, y lo podríamos discutir en tal fecha. Si lo discuten, digamos, si quieran votar hacia mayo Ujú. y no logras conseguir los 87 votos, tendrías que convocar a referéndum para dar ya una salida, con lo Claro, cual, de mayo, digamos, por ya no decir junio, que claro. sería 4 meses más. entonces ahí ponle 3 ya, Ya. ajustando todo, ¿no? Junio, julio, agosto. En agosto recién convocar, ya todo el cronograma comienza Claro. a peligrar. El acordeón se cierra, El digamos. acordeón se cierra porque se supone que la única fecha cierta sería el 14 de abril del 2024, que es el segundo domingo de abril, Ujú. ¿no? Entonces, ese es el peor escenario. Sí. Ese es Te el he peor querido poner escenario. el peor escenario porque viendo cómo actúa el Sí, Congreso, claro, uno no puede descartarlo. no lo puede descartar, sin duda que no lo puede descartar, pero además porque creo que el Congreso, eh, lo que tenemos al frente es un fraccionamiento y entonces hay bancadas que no siendo numerosas, ahora la más numerosa es Fuerza Popular con 22, que tampoco es un gran número, pero en el fraccionamiento tienen ahora ya un peso particular Claro. importante, pero tú estamos hablando de 13 bancadas. Es lo que Sartori puede hablar de capacidad de chantaje. Claro, es Pero la dictadura de las minorías. claro, donde yo puedo decir, oye, ¿cuánto te falta? Estoy en 80, como era la vacancia, ¿no? Claro, Estoy 80 y tantos, pero no consigo. Bueno, mis pocos votos tienen un alto valor. claro. Entonces, bueno, ahí empiezan las negociaciones nuevamente, ¿no? Pero eso podría ocurrir. Sin duda que ese es un ¿Qué es lo escenario. que explica que no se optara por diciembre del 23 y abril del 24? O sea, digamos, intereses particulares de pequeñas bancadas que no tienen aspiraciones a que su partido, que algunos no tienen partido ni siquiera, llegue a la presidencia. O sea, Es que acá viene un elemento curioso, sí, Javier. Las bancadas, salvo el primer día, no son la expresión parlamentaria del partido. Inicialmente digo sí, porque, por ejemplo, Perú Libre sacó una votación y tenía sus 37 congresistas en ese momento miembros de Perú Libre. Pero al poco tiempo se fueron retirando y hoy día tiene 15. Se le dio la mayoría, claro. ¿no? Entonces, estos de acá han ido a formar otras bancadas o han ido a los sin bancada, pero la mayoría están dispersos en bancadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad tienes más que ingresan a la negociación. Claro, pero además porque son jugadores que en el siguiente proceso electoral, no solo porque no sean reelegidos, sino porque no responden a un determinado partido con Por inscripción, no eso, tienen juego. por ejemplo, Avanza País, Ujú. hasta donde estoy enterado, ninguno milita en Avanza País. Incluso puede haber un interés de la bancada y otro interés del partido. Es lo que pasaba, por ejemplo, cuando Keiko decía, yo estoy a favor del adelanto de elecciones y su bancada le dijo no, Claro. antes de esta crisis, ¿no? Sí, Ahora sí. ya están alineados. Pero además vienen otros intereses, el siguiente. Algunos que quieren extender su permanencia, claro, lo más que sea posible. Y lo que han logrado es hasta julio del 2024, con lo cual es año y medio de permanencia. Claro. Pero luego viene el otro interés, que era así. Mientras más cercana estaba la elección, perdón, la fecha del adelanto de elecciones al hoy, menos partidos podían ingresar a la competencia. Ahora hay 12. Claro. Mientras más lo alargabas, Más jugadores pueden entrar. más jugadores podían entrar. Pero allí también hay juegos, no, yo no diría ni siquiera de bancadas enteras, sino y se cruzan también con intereses segmentados eh, en distintas bancadas. Por Claro, y ejemplo, de determinados congresistas que pueden estar en el proceso de organización de un partido e inscripción. por ejemplo,
Claro que sí. Y además, mira, hay otro tema que, digamos, pasa desapercibido, el tema del financiamiento. Mientras más alargues, yo voy a seguir recibiendo financiamiento público. Por ejemplo, Claro, nuevamente, Perú Libre tiene o iba a recibir durante 5 años más de 10 millones de soles. 2 millones y algo más por año. Ojo, eran 37, ahora son 15. Va a recibir exactamente lo mismo, porque la ley te computa en razón claro, de los votos obtenidos el año 1 y claro. no hace reajustes. Entonces, ¿quién va a recibir esta plata? Perú Libre. ¿Quién lo maneja? El secretario general, el señor Cerrón. ¿A él qué le conviene? ¿Adelantar? No, a él le conviene mientras más tiempo, Claro, mejor. ahí sí prima el interés del partido, El digamos, ¿no? partido. Por eso, le estoy hablando como hay Claro. cruces de intereses, por no hablar, pues, otros que evidentemente actúan como lobbies de Ujú. intereses también mercantilistas, ¿no? Ahora, ya pasando al tema de las reformas, hay ¿Mm? una que se votó y que no logró los votos, los 87 votos, que era este tema del retorno del Senado, de la bicameralidad. Y me acuerdo que al final del debate, yo soy pues una de esas personas que sigue los plenos, que es una experiencia traumática, pero de pronto alguien dijo reconsideración y se acabó la legislatura, ¿no? Sí, Y entonces eso ha quedado, así. o sea, quiere decir que cuando se reúnen en enero tienen que discutir la reconsideración y podrían aprobarlo en una Mm, legislatura y no les alcanza la otra, ¿cómo es? no, 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 no. Eh, podrían, esta legislatura la han alargado hasta el 31 de enero. Ok, o Debió sea, terminar podrían el verlo 15 de ahora. diciembre. Podrían hacerlo ahora, pero como, como otro dictamen, nuevo, distinto. Ok, Porque claro, los bicameralismos tienen distintos diseños, o sea, no hay sí, sí, uno, sí. ¿no? Sí. Digamos, se ponen de acuerdo todos y lo votan ahora. Y el 1 de marzo, digamos, ese sería el mejor escenario, vuelven a votar y hay reforma. Y hay reforma. Claro, Entonces, no es que tienen que, ese que se quedó suspendido, no necesariamente lo tienen que hacer. Ahí viene pues el juego de claro, cómo maneja el de la Comisión de Constitución, el presidente del Congreso, tienen márgenes de acción, tienen márgenes de acción. claro, el juego del tiempo político, Mucho, digamos, ¿no? mucho, Claro, mucho. ahí Nano de García por un lado y Williams y la Junta de Portavoces tiene también Así esa es. rol. Ahora, Pero, pero digamos, ¿qué reformas? Tú sabes que yo soy un escéptico con este tema, pero ¿qué reformas se deberían hacer? Porque yo he escuchado a congresistas que plantean desde el distrito uninominal, bueno, plantean la destitución de los jefes del sistema electoral, que eso no le compete a ellos, pero igual lo plantean, ¿no? Lo querían colocar como disposición transitoria, ya la locura. Pero ¿qué reformas se tendrían que dar de las que están en la agenda, de las que están en el debate? Ha habido las de la coalición ciudadana, tú también has planteado algunas. bueno, yo recojo algunas que estaban en el informe final de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Algunas de ellas no se lograron aprobar y la primera, que denominamos pues la madre de todas las reformas, era el bicameralismo, que duda cabe. A mí me parece muy importante, necesario, imprescindible, etc. Eso también gusta a los congresistas. Algunos porque lo entienden, otros simplemente porque sienten que ese es un nuevo espacio donde podrían seguir su carrera política, lo cual tampoco está mal en general. Eso me parece fundamental. Pero ¿qué diseño? Y ahí viene el tema, pues. Hay que acordarse que ya debíamos haber tenido un parlamento con 2 cámaras, si no fuera porque ante la propuesta de la bicameralidad, Que y se fue, recuerdan que esto pasó por referéndum, lo sí. desnaturalizaron. Claro, y ahí Entonces Vizcarra cambia, digamos, si cambia, tres así sí y un no. cambia. Él tenía ahí mucho peso y dijo no, y nos quedamos sin bicameralidad. Entonces, cada vez que aparece el tema, dicen eso ya se votó, etcétera. Y hay que decirles que lo que se votó fue ese diseño de bicameralidad, ¿no? Es algo así como,
yo te presento el modelo de un edificio y tú dices, yo no quiero ese, pero no quiere decir que es el único edificio que puedas construir. Hay otros tipos de edificios. Bueno, este es el edificio constitucional que uno podría diseñar de otra manera, ¿no? Entonces hay algunos puntos que deben estar acompañados. Antes de ir a las relaciones ejecutivo-legislativo, ¿cómo nacen? Entonces, personalmente he venido insistiendo en que en el caso, en general en los parlamentos, pero en este diríamos que sea diputados, el número debe salir de la Constitución para llevarlo a la ley de desarrollo. Porque si no, cada vez que quieras, tienes que reformar la Constitución. ¿Y qué es lo que ha sucedido? No se puede, porque tiene un candado, bueno, un tremendo candado, que impide algo que es necesario. Mira. Claro, porque la Constitución tendría que establecer que existe un Senado y que y hay un una criterio de representación, ¿no es cierto? Una Cámara de Diputados dice 3, 4 cosas, pero no dice el número. Porque Claro. mira, nosotros tenemos un Congreso uninominal cuyo número de representantes es menor que el de Ecuador, Bolivia y Chile. Incluso Uruguay. Todos son países con menos población que el nuestro. Claro, siempre te contestan de esta manera. Sí, Claro, pero los te van a nuestros son... decir que quieres más otorongos. Claro, esa es la típica, ¿no? Que claro, en esos países es distinto porque acá nosotros tenemos los peores. Vayan a esos países, van a ver, salvo Uruguay, cómo es la evaluación que hacen de los congresistas. Pero en fin, no se entiende. Creo que además ahí siempre hubo un problema, porque si tú le dices a la gente, oye, nuestro parlamento no debería tener 130, ni siquiera una Cámara de Diputados, hay que acordarse que en el año 92, cuando se quebró con el golpe, habían 180 diputados, más 60 Claro. senadores, 240. ¿Cuántos éramos los peruanos? Me refiero a electores. 16 millones. No, 12 millones. 12, sí. Ya. Con 240. Ese es el 92. 30 años después, en realidad nosotros vamos a llegar a cerca de 26 millones y tenemos casi la mitad de representantes. Eso tiene un impacto mucho, mucho. Tú puedes tener buenos congresistas y es dificilísimo representar así. Pero bueno, para mí el número hay que quitarlo. Lo segundo, la Cámara de Diputados debiera empezar con los 130 ahora, pero progresivamente ir ajustando lo que más o menos una relación como la que tenía en el 92, de a poco. Pero sacas el número y ya. En el Senado, a mí no me gusta esta idea extendida, pero creo errada, de que el Senado debe ser de circunscripción única. Porque en realidad este es una idea que nace de la Constitución del 79 que decía, el Senado se elige por circunscripción única, pero no leen la segunda parte que dice, en tanto se crean regiones. Claro, porque anteriormente el Senado no era en circunscripción única. Así es, así es. Ha habido momentos en que ha sido a nivel departamental, incluso hasta provincial. Provincial, sí. Hasta provincial. Entonces, tú dices, el único país en América Latina que tiene circunscripción única es Colombia. Y hay críticas sobre eso por varias razones. Pero además, ¿cuál era la idea de circunscripción única que muchos tienen en la cabeza? Dice, ahí deben estar los líderes nacionales, dice. Claro. El tema de que tú seas un líder nacional no es porque de qué circunscripción naces, sino es por tu desempeño que te conviertes en un líder nacional. Claro, es una visión casi que de los patricios, ¿no? No claro, sé. Yo tengo esa impresión, ¿no? Que hay una imagen que además uno dice, ¿de dónde van a salir? O sea... Bueno, han salido. Eso, claro, pero digamos, en la actualidad, digamos, ¿no? Esos patricios, esa imagen de los grandes hombres porque hay una imagen de ese tipo. Entonces, pero ¿cuál debería ser la forma entonces? Si bueno, no entonces, en diputados, para mí es en proporción a la población. Okay. Creemos que de esa manera también lo planteamos en la comisión, que no debe haber circunscripciones de más de 5. Incluso Lima habría que dividirlas, de mi punto de vista, eso ya no lo pudimos proponer, en 12 circunscripciones pequeñas,
de 2 o 3 representantes. De esta O manera sea, que la tú idea puedes, es acercar el candidato al elector, digamos, al ciudadano. sin llegar a la uninominalidad, pero sí reducir, eso sí. En el Senado, a mí me gusta personalmente, ahí me distancio del informe, la paridad de escaños en el Senado. Como Por región. tiene Bolivia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, etcétera. De tal manera que hay un equilibrio de la representación poblacional, de la representación de las Territorial. unidades político-administrativas. Hay un equilibrio. Y no que ocurra que un partido, un grupo de partidos, arrasa porque tiene concentración en los lugares más de mayor población y también en el Senado. Entonces tú puedes ahí equilibrar. Luego, obviamente, sí, yo estoy seguro, creo que es más o menos un consenso, que este es un diseño asimétrico, donde el Senado es una cámara sobre todo revisora, Claro. que designa también a los altos funcionarios, aunque ahí personalmente no me gusta ya, después de tantas experiencias que hemos tenido, que la elección de los altos funcionarios ya lo tenga el Congreso. No me gusta. Habría que buscar otra A mí forma. me gusta la Junta Nacional de Justicia, que además tiene composición variada, me refiero, nace de distintas instancias, que es muy difícil pues que tú puedas tener influencia Claro. en variadas instancias. Vamos a decir que lo que planteas es que hay que evitar la repartija, ¿no? Porque has terminado Exactamente. convirtiéndose en un combo donde se Exactamente. suman los Exactamente. magistrados, más la Defensoría, más el BCR. Eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ha ocurrido. Digamos que no se puede hacer eso, por lo menos que la elección no sea junta, sino, digamos, rotativa en los años, ¿no? Tú vas eligiendo uno por uno cada año o 2 como máximo, y no ocurre esto lo que tú dices de la repartija. Porque, por ejemplo, este TC se eligieron 6 Claro. y hubo pues esa repartija. Y lo que vemos allí es que Ya lo estamos viviendo, ¿no? lo estamos viviendo. Con lo de la SUNEDU, por ejemplo. No sé hasta qué punto esto lo pueden aprobar los partidos, ¿no? Pero claro, ahora, dejando el tema del Senado, porque se nos va un poco el tiempo también, ¿cuáles son las otras reformas que te parecen claves? O sea, ya, bueno, entonces hay que dar la pelea, digamos. Ya, falta todavía las relaciones ejecutivo-legislativas. Hay que darle un contenido distinto, o mejor dicho, un contenido que aclare lo de la vacancia, que debe ser por permanente incapacidad física y o psíquica, y entonces esto tiene coherencia con el artículo en general, y abrir el 117 sobre un juicio político motivado, digamos, por corrupción. Esto habría que darle forma. Claro. Ya varios también lo han planteado. Yo le agregaría algo, Javier. Le agregaría la causal de intento de golpe. Porque lo que hemos tenido ahora es un intento de golpe flagrante. Además, flagrante. Sí. Como no está... Una voluntad manifiesta, pública, además, ¿no? No, es que este golpe en cualquier país, un presidente que dice esto en cualquier país, es golpe. Claro, ya no hablar de, lastimosamente, los gobiernos que han tratado de defender esta idea, pero en sus propios países eso hubiera sido golpe. Entonces, ¿y por qué es importante? Porque lo que han usado es la vacancia. La vacancia por incapacidad moral. Eso no tiene que ver con incapacidad moral. Hay que abrir y que sea claro este punto. Y que sea un proceso que cumpla con el debido proceso, porque... Ya, pero en el caso de flagrancia, en el caso de flagrancia sí, claro. El otro, claro. El sumario, digamos, en el caso de flagrancia. Pero en el otro caso, digo... No, sin duda. Tiene que haber un proceso y que no aparezca que un presidente pueda ser destituido de manera tan corta. O sea, es más difícil vacar a un alcalde que al presidente de la República. Sí. Es así, actualmente, ¿no? Me parece fundamental en todo eso, me parece fundamental la reelección parlamentaria, pero no solo parlamentaria, sino de gobernadores y alcaldes.
Lo único que debería ser prohibido es la reelección presidencial, que hemos visto que es una nefasta en general en el país. La Me parece, presidencial, la congresal. no, lo que ha sido nefasta es la presidencial, que debe quedar siempre como no reelección, Ok. pero todos los otros cargos representativos debe haber reelección. Finalmente, nuestro país no reelegía tanto como muchos creen que sí, pero no es así. En 3 décadas, la tasa de reelección era cerca de 23% promedio, Claro. ¿no? Lo que pasa es que, claro, algunos se reelegían más, pues no, salvo que quieras Claro, poner lo que un pasa es que top. los reelegidos son a los que Los que conocemos. tienen, y es los que tienen experiencia y los que también Sí. han sacado mayor ventaja, pues, ¿no? Claro, la gente le gusta apreciar a quienes ha votado, pero de los otros, de otros partidos, dice yo no quiero ese, Ujú. pero esa es la democracia, pues hay pluralidad finalmente, ¿no? Me parece fundamental eso la reelección. Hay que hacer, y eso felizmente varios lo han planteado, la elección parlamentaria en el momento de la segunda vuelta parlamentaria. Eso apunta exactamente a generar mayoría, o sea, 4 bloques en el Parlamento, reducir la posibilidad de fraccionamiento. ¿Cuál es la lógica de esa propuesta? Ya, mira, en realidad lo que nosotros tenemos es, cuando se vota en el Parlamento junto con el presidente, es lo que yo he denominado voto ciego. Tú no sabes qué está ocurriendo a nivel presidencial y hay una dispersión. Variables, sistema de partidos multipartidistas, primera vuelta, dispersión. En la segunda vuelta, tú lo que originas es un voto estratégico. ¿Por qué? Porque el elector ya tiene un hecho de la realidad. Y el hecho de la realidad es un candidato que ganó la presidencia por mayoría absoluta o 2 candidatos. Alrededor de eso, tú vas a construir tu voto. Ahora, algunos dicen, ¿eso lleva el bipartidismo? No, lleva el bipartidismo. Bueno, imagínense, por ley no se hace bipartidista. Francia, que es donde viene este tema, Sí. lo que tiene es, primero se elige al presidente, ni siquiera en segunda vuelta hay votación en la Asamblea Nacional. Un mes después de la elección del presidente es la elección de la Asamblea Nacional. Es más, Ahora, es 2 vueltas. Entonces, el francés ya mira, sabe quién es el presidente cuando... ¿sabes cuántas bancadas hay en Francia? Habían antes de justo esta última elección, 8. O sea, no es que se reduce a 2. ¿Sabes lo único que te garantiza? Algo que a mí me parece fundamental y a estas alturas creo que se debería de entender, que el partido de quien sale elegido no tiene una diminuta bancada. Eso es lo único que te garantiza. Okay. Y es lo que ocurrió con Pero que tenía 18 sí, de 130. sí, eso es terrible. Ahora, una cosa con la segunda vuelta, el plazo entre la primera y la segunda vuelta, no hay forma de acotarlo porque en Francia la segunda vuelta es casi inmediato. 2 Porque semanas. 2 semanas. meses es una 2 cosa, semanas. es otra campaña. 2 Y semanas. parte de la polarización, o sea, pero se puede hacer, ya te pregunto a ti ahí de tu experiencia como jefe de la ex jefe de la OMPE, ¿no? Ahora Mira, que se habla. mira, en este momento no se puede hacer. ¿Por qué? Porque nuestro proceso no solamente es garantista, sino hay una serie de etapas. Pasas a los jurados electorales especiales, ahí tienes 3 días, vas a apelar, de ahí pasas al Jurado Nacional de Elecciones, y si tú quieres, como hubo el año pasado con el tema del fraude, reventar los plazos, interpones Claro, todo, casi lo llegamos alargas. a Es más, vas al Poder Judicial, quieres un amparo, cosa que no debería ocurrir, y algunos sin embargo lo aceptan, puedes reventar, pero sí se podría hacer sin embargo, haciendo modificaciones legales e incluso hasta constitucionales, que es el armazón, pero en este momento no lo van a hacer y tampoco nadie está pensando en eso. Pero Fernando, yo sí, eso para mí es una preocupación. Debería haber una idea siguiente: ¿cómo hacer elecciones en más corto tiempo? Por sin ejemplo, duda. el tema de las hojas de vida. Y regreso un poquito. Sí, sí. Mucha gente decía, en el 2000 se hicieron en 4 meses. Me lo van a decir a mí, que a mí me eligieron el 8 de diciembre y el De 8 de acuerdo, abril hicimos elecciones. ¿Tú recuerdas, Javier? sí, sí. ¿No? 4 meses. Pero ¿qué pasaba? No había ley de partidos. Y no Claro, había nuevas normas tipo hojas de vida.
Claro, ahí te Para mí, quería preguntar, el no día hemos sido, te alarga claro, muchísimo por el eso, no, cronograma. no hemos sido, o sea, en todas las reformas que se han dado, de todos los niveles, ¿no? Nos hemos vuelto hiperreglamentaristas. Totalmente, Eso totalmente. tiene que cambiar. O sea, no digo que va a cambiar ahora, pero Es digamos, que el siguiente Congreso tendría que hacer ese cambio. por el contrario, ¿sabes lo que pasa? Como la gente detesta a los políticos, se ha instalado una idea de que las normas importantes tienen que ser punitivas, la sanción y la Claro, exclusión. Entonces sí. está recargado de reglamentarismos y regulaciones. Yo estoy en contra de eso. Yo estoy en contra, por ejemplo, de las exclusiones debido a hoja de vida. Yo estoy en contra. Esto lo que digo es impopular, porque la gente cree que en realidad a todo el mundo se va a excluir. Y tú puedes excluir por no tener información, por falsear, etcétera. Para mí, debiera ser una cosa que los partidos tengan ahí sus hojas de vida, que las muestren y se puede supervisar, incluso sociedad civil, y si este señor ha engañado, decir, falso, ha engañado. Claro, El que es un rol elector, más de el, opinión pública, más el que de elector, sistema. el elector sabrá, oye, este señor ha dicho tal y cual cosa, dice que es falso, yo, yo decido si voto o no por ese señor o esa señora. Claro, porque estaba pensando en Porque el si no es reciente caso de, paternalismo. claro, estaba pensando en el reciente caso de Joaquín Ramírez, ¿no? Que Claro. hay la exclusión, bueno, una serie de procedimientos, claro. Estás en víspera de las elecciones y dices, Sí, no, este señor no va. O sea, a mí no sí. me gusta el señor Ramírez, pero no puede sacar a alguien 48 horas antes. Y No, después pero terminas diciendo, no, sí entra igual. y luego vino otra norma acerca de las dádivas también. Sí. Entonces, todo eso alarga los plazos internos. Y te podría seguir diciendo Y otras cosas. Tipo, complejiza por los ejemplo, sistemas de control, además, ¿no? Ya claro, las dádivas, ¿no? no, pero además, nuevamente, es algo así como las normas no solamente son muchas punitivas, sino que agarra y indirectamente toman al elector como alguien que no puede decidir. Si no es paternalista, pues. Claro. Oye, Ahora, mira, ha mentido, y como ha mentido lo retiramos, cosa que tú no vas a ser influenciado por este mentiroso. O este está ofreciendo cosas, yo te voy a proteger de este tipo de acá. claro. No, tú decide, tú Claro, ahora, decide. Fernando, una última pregunta, porque ya nos hemos pasado, pero bueno, ya como es el último programa del año, vamos a pasarnos un poquito Sí, más. podríamos pasarnos además conversando Sí, mucho. pero el tema del financiamiento, porque ya hay leyes. Entonces, claro, la pregunta que yo siempre me hago es, ¿las leyes que tenemos son suficientes? Y el problema es que el sistema electoral no tiene la capacidad, los recursos, la logística. ¿Es el problema? ¿O todavía hay que pensar en otras normas? Porque me No, parece clave lo del financiamiento que ha quedado un poco al margen en el debate últimamente, ¿no? Y a los partidos les interesa poco hablar de él. es más, yo creo que en ese aspecto, si hay algo urgente, porque podrían cambiarse, ¿no? Yo también estoy de acuerdo contigo, es en el financiamiento público. Pero ¿sabes en qué parte? En la distribución. Hoy se distribuye en función de los votos del primer año. Entonces, siguiendo con el caso de Perú Libre, pero puede ser también Fuerza Popular el año pasado, como fue el más votado, va a recibir 10 millones a lo largo de 5 años, en razón de la votación del año 1. Esa votación se tradujo en escaños, tenía 37, al año tiene 15. En el hipotético caso que se hubiera llevado hasta el 26, podría darse en el extremo que pierda todos sus congresistas y siga recibiendo los 10 millones. Pero digamos, lo que Entonces, habría ¿cómo que hacer ajustas es que, eso? claro, que ¿Cómo ajustas? anualmente se vaya ajustando, pero Ya, que esa plata no se le tiene que dar a una bancada que no es un partido tampoco, ¿no? no, yo no digo que se va a Vuelve al tesoro, digamos. no, para A ver, mí la cosa es, no lo distribuyes ya en función de votos, sino en función de escaños obtenidos. Y lo ajustas cada año. Tú tenías 37, ya te damos 2 millones por año. Pero si tienes 15, yo te ajusto a eso. claro. Y entonces se va ajustando, pues, ¿no? Se va ajustando. Porque la bancada en principio representa al partido, porque va a recibir ese partido. Y hay otra cosa que a mí me gusta mucho, que lastimosamente no se está debatiendo. Yo quisiera
que los candidatos presidenciales sean a su vez candidatos al Parlamento. Los líderes adentro. Para que no De tal tomen manera, vacaciones 5 años o se dediquen a tuitear. no, Hay de los dos casos. además porque ordenas a tu bancada, porque ejerces liderazgo y 3, asume responsabilidades. Claro. Eso está en la Constitución del 79, pero no era obligatorio. Pero, por ejemplo, Podían ser Fujimori, elegidos. Claro. Fujimori fue candidato al Senado número 1 Sí. en ese Cambio momento 90. cambio 90, ¿no? Y como él, uno que otro. Pero imagínate tú que en este Parlamento hubieras tenido a los candidatos presidenciales que tienen bancada haciendo las veces de jefe de su bancada. O sea, Yo un no poco creo para que que nuestros amigos imaginen cómo ocurre en España, es otro régimen, como pero ocurre, claro, en los parlamentarismos, porque estamos claro. tomando casi un montón de figuras de parlamentarismo. A mí esa figura me gusta porque, repito, además, cohesionas. Claro. Yo no estoy tan seguro que luego cada uno se dispara por la libre, si no tú tienes al jefe, al líder del partido, ¿no? Asumiendo el control de su bancada y responsabilizándose de ella. Y además Claro, el debate es más rico. y transparenta más la relación, ¿no? De la cabeza, porque uno tiene que interpretar pues los tweets de Vladimir Cerrón cada vez que los lanza, ¿no? Que es... No, pero además en el Parlamento yo lo preferiría, bueno, a Keiko, López Aliaga, Hernando de Soto, Verónica Mendoza, etcétera, etcétera, en el Parlamento. Yo estoy seguro que sería una discusión más rica, un nivel de cohesión mayor, ¿no? Digamos, estaríamos en otro nivel, ¿no? Pero bueno, estas son algunas ideas que no necesariamente se van a ni siquiera presentar, pero bueno, así es. Pero bueno, es importante no dejar de plantearlas, digamos, ¿no? No hay que dejar de plantearlas porque si uno ve las que están en el Parlamento, que nacen de las bancadas, para empezar son dispersas, para empezar algunas no tienen sentido, en fin, hay que colaborar con el debate y bueno, son algunas de las cosas que uno, sea por análisis, investigación y observación de la realidad, propone, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Ha sido no, gracias a ti. Contigo y cerrar, pues, felices fiestas. De Alfilo. Felices fiestas también, Fernando. Nos amigos y amigas de Alfilo, ha sido Fernando Tuesta Soldevilla, con quien hemos analizado esta suerte de modelo por armar que van a ser las elecciones 2024, que esperemos que se produzcan. Yo todavía tengo mis sospechas, pero bueno, vamos a tratar de ser optimistas en medio de este escenario político tan complejo y tan duro que nos ha tocado vivir en las últimas semanas, en los últimos meses, ¿no? Y bueno, termino igual deseándoles a todos ustedes unas felices fiestas. Alfilo vuelve hacia el 15 de enero. Si es que hay necesidad de hacer una mesa mulera, como hemos hecho cada vez que ha habido una gran crisis, estaremos con ustedes sin duda para discutir temas que no podemos esperar ni tomarnos un descanso. Pero desde acá un saludo y gracias a todos y a todas por habernos acompañado en este programa, que esta es su primera temporada. Terminamos la primera temporada de Alfilo y nos vemos en enero. Chao. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.